Bienvenidos a todos los oyentes de este programa El Informativo Criminal, un informativo que se ofrecerá, un vez por semana en este podcast. Arrancamos esta edición cargada de información sensible, de operaciones de alto calado y, sobre todo, de esa realidad que a veces supera a la ficción y que se juega en nuestras costas, en nuestros puertos y en las calles de nuestras ciudades. Hoy nos sumergimos en las profundidades de la lucha contra el crimen organizado. Una batalla que no conoce descanso y que en las últimas horas ha dejado titulares impactantes, revelando la incesante labor de la Guardia Civil, la Policía Nacional y sus homólogos internacionales como la DEA norteamericana. Comenzamos nuestro recorrido en el sur de la península, donde la presión policial ha provocado un efecto desplazamiento que tiene en jaque a las autoridades y que ha transformado la geografía del narcotráfico. La noticia más relevante de estas últimas jornadas no es solo una incautación más, sino la confirmación de una tendencia que preocupa a los expertos en seguridad. El río Guadalquivir se ha convertido en una auténtica autopista para el crimen. Las últimas intervenciones de la Guardia Civil han puesto de manifiesto cómo las organizaciones criminales, asfixiadas por la vigilancia en el estrecho de Gibraltar gracias a los planes especiales de seguridad, han mudado su logística. Ya no hablamos solo de las clásicas descargas en playa a toda velocidad, hablamos de una infraestructura fluvial compleja. Los narcos están utilizando naves industriales y guarderías ocultas en los márgenes del río, aprovechando la vegetación y la orografía para esconder las potentes narcolanchas, esas bestias de 4 motores que siguen rugiendo a pesar de su prohibición legal. Lo curioso, y a la vez alarmante, de las operaciones más recientes es el hallazgo de lo que en el argot policial se conoce como flotas de petaqueros. Para el oyente que no esté familiarizado con este término, los petaqueros son el eslabón logístico vital para las organizaciones, no transportan droga, transportan combustible. Son gasolineras flotantes. En una de las últimas redadas, los agentes del Servicio Marítimo y del Grupo de Acción Rápida descubrieron un sistema de abastecimiento en alta mar que permitía a las lanchas rápidas permanecer semanas enteras en el agua sin tocar tierra, esperando el momento oportuno para alijar. Esto demuestra una sofisticación logística militarizada. Las organizaciones no solo mueven hachís o cocaína, mueven miles de litros de gasolina en bidones, convirtiendo cada embarcación en una bomba flotante que pone en riesgo no solo a los agentes que intentan interceptarlas, sino a cualquier navegante civil que cruce su ruta. Pero si miramos hacia el otro lado del Atlántico, la colaboración con la DEA ha dado frutos muy interesantes en los últimos días. La agencia estadounidense ha alertado a las autoridades españolas y europeas sobre la mutación de los grandes cárteles. La noticia que sacude los despachos de inteligencia policial es la confirmación de que los grandes capos ya no se esconden en la selva, se mueven en entornos urbanos de lujo y utilizan métodos de envío que desafían la imaginación. Gracias a esta cooperación internacional, se ha logrado interceptar en aguas internacionales, pero con destino a las costas gallegas y portuguesas, buques nodriza que ya no cargan la droga en fardos visibles. La novedad radica en la contaminación de mercancía lícita desde el origen con técnicas químicas avanzadas. Aquí entramos en el terreno de lo curioso y lo insólito, porque la creatividad del mal parece no tener límites. En los puertos de Algeciras y Valencia, que siguen siendo los grandes coladeros de cocaína en Europa debido al inmenso volumen de contenedores que manejan, los agentes de vigilancia aduanera y la Policía Nacional se han topado con métodos de ocultación que parecen sacados de una película de ciencia ficción. Olviden el clásico gancho ciego donde se rompe el precinto de un contenedor para meter mochilas. Ahora, las organizaciones están creando frutas falsas. En una inspección reciente que ha dejado perplejos a los veteranos del puerto, se detectaron partidas de lo que parecían naranjas y sandías perfectamente normales, con su textura, su peso y su color, pero que al ser cortadas revelaban un interior de sustancias estupefacientes compactadas y recubiertas con polímeros y ceras para burlar a los escáneres y, en ocasiones, incluso a los perros adiestrados. Es fascinante y aterrador a partes iguales cómo la ingeniería química se pone al servicio del delito. Otro hallazgo reciente que ha saltado a la palestra informativa es el uso de cocaína líquida impregnada en materiales insospechados. Se ha detectado ropa, cartones e incluso madera que, tras un proceso químico complejo en laboratorios clandestinos situados ya en suelo español, vuelve a convertirse en polvo blanco. Esto significa que la droga entra por la puerta grande, a la vista de todos, camuflada en la estructura misma de las mercancías importadas.
La Policía Nacional ha desmantelado en las últimas horas uno de estos laboratorios de extracción secundaria en una zona rural aislada, donde químicos traídos expresamente desde Latinoamérica trabajaban a destajo para revertir el proceso de ocultación y preparar la sustancia para su distribución minorista. Cambiando el foco hacia la delincuencia organizada que opera dentro de nuestras fronteras, no podemos ignorar el fenómeno de la macromafia y su impacto en la seguridad ciudadana. Las noticias que llegan desde la Costa del Sol y el Levante son preocupantes. Se ha detectado un incremento en la violencia empleada por estos grupos, que ya no dudan en utilizar armamento de guerra para defender sus territorios o para realizar los temidos vuelcos, que no es otra cosa que robar la mercancía a una banda rival. La Guardia Civil ha tenido que intensificar su presencia con unidades de élite para contrarrestar a estos grupos, que destacan por su juventud y su temeridad. Lo impactante de las últimas investigaciones es el uso de la tecnología para el reclutamiento. Al igual que se pide comida a domicilio, estos grupos están subcontratando servicios delictivos a través de aplicaciones encriptadas, reclutando a jóvenes para realizar trabajos sucios puntuales sin que estos conozcan siquiera la identidad de quien les paga, dificultando enormemente la labor policial para llegar a la cúpula de la pirámide. Sin embargo, frente a esta amenaza tecnológica, la respuesta policial está siendo contundente y moderna. Los grupos de delitos telemáticos de ambos cuerpos están librando una batalla silenciosa en la red. Se ha conseguido desarticular una red que blanqueaba millones de euros procedentes del narcotráfico utilizando criptomonedas. Esta operación es vital porque ataca donde más duele, en el bolsillo. Los narcos acumulaban inmensas fortunas digitales que luego transformaban en bienes inmuebles de lujo en zonas costeras, operando como fantasmas financieros. La caída de esta red de blanqueo supone un golpe estructural mucho más dañino para la organización que la propia incautación de la droga, pues les deja sin capacidad de maniobra para pagar a sus proveedores al otro lado del charco y para mantener su costosa infraestructura logística. Y hablando de infraestructura, no podemos dejar de mencionar la situación en Galicia, la histórica puerta de entrada que nunca se cierra del todo. Las últimas informaciones apuntan a un renacer de los clanes históricos que se han aliado con nuevas organizaciones criminales del este de Europa, concretamente el Cartel de los Balcanes. Esta alianza es peligrosa porque une el conocimiento del terreno y las rías de los gallegos con la capacidad militar y la frialdad de los grupos del este. Se han avistado y neutralizado intentos de introducción mediante planeadoras de gran potencia que se fabrican en astilleros clandestinos en el norte de Portugal, demostrando que la frontera es una línea imaginaria que el crimen cruza con total impunidad si no se vigila estrechamente. La colaboración con la policía portuguesa está siendo, en este sentido, más crucial que nunca, realizándose operaciones espejo a ambos lados de la raya para estrangular la fabricación de estas narcolanchas. Pero la delincuencia no es solo grandes alijos y organizaciones internacionales. A nivel de seguridad ciudadana, preocupa el aumento de las plantaciones de marihuana indoor. España se ha convertido, según los últimos informes policiales, en el gran invernadero de Europa. Y esto trae consigo problemas vecinales graves. Enganches ilegales a la luz que provocan incendios en bloques de viviendas, olores insoportables y, lo que es peor, la presencia de personas armadas custodiando estas plantaciones en barrios residenciales o pueblos tranquilos. La Guardia Civil ha llevado a cabo esta misma semana una macrooperación en varias provincias simultáneamente, desmantelando naves industriales que funcionaban como auténticas fábricas de producción intensiva, con sistemas de iluminación y ventilación valorados en cientos de miles de euros. Lo curioso de este caso es cómo utilizaban la tecnología domótica para controlar los cultivos desde teléfonos móviles, sin necesidad de estar físicamente presentes en la plantación, reduciendo así el riesgo de ser detenidos, infraganti. La labor de nuestros agentes, a menudo anónima, merece ser destacada. En las últimas persecuciones en alta mar, hemos visto cómo los pilotos de las narcolanchas, en una maniobra suicida y criminal, no dudan en embestir a las patrulleras de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Esto ha obligado a reforzar las medidas de seguridad y a dotar a las fuerzas de seguridad de embarcaciones más robustas y rápidas. Es una carrera armamentística y tecnológica constante. Cuando la policía adquiere un dron de vigilancia de última generación, los narcos compran inhibidores de frecuencia. Cuando se cierran las rutas del estrecho con barreras físicas y electrónicas, ellos abren rutas aéreas utilizando avionetas o drones de carga que cruzan el mar de noche,
volando a baja altura para no ser detectados por los radares del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior, el famoso SIVE. Otro aspecto fundamental que se desprende de la actualidad es la corrupción. Las organizaciones criminales manejan tal cantidad de dinero en efectivo que intentan constantemente comprar voluntades. Afortunadamente, los mecanismos de asuntos internos de la Policía Nacional y la Guardia Civil funcionan a pleno rendimiento, depurando responsabilidades y demostrando que la integridad del cuerpo está por encima de todo. Recientemente se ha procedido a la detención de varios funcionarios que, seducidos por el dinero fácil, facilitaban información sobre turnos de patrulla o zonas ciegas de vigilancia. Es una noticia triste, sin duda, pero necesaria para mantener la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, saber que quien la hace, la paga, lleve el uniforme que lleve. En el ámbito de la delincuencia común, pero vinculada a estas grandes tramas, hemos observado un repunte en el robo de vehículos de alta gama. Estos coches, generalmente todoterrenos potentes, son sustraídos en zonas residenciales de grandes ciudades para ser utilizados posteriormente como vehículos de carga para transportar los fardos desde la playa hasta las guarderías o almacenes de seguridad. Las bandas dedicadas a esto son cada vez más especializadas, utilizando dispositivos electrónicos avanzados para clonar llaves y arrancar los vehículos sin forzar las cerraduras, en cuestión de segundos. La recuperación de varios de estos vehículos cargados de hachís en caminos rurales ha permitido a los investigadores tirar del hilo y desarticular a los grupos de ladrones que trabajaban como proveedores de servicios para los narcos. Es importante también poner el foco en la vertiente social. En muchas localidades costeras, el narcotráfico se presenta falsamente como una salida laboral para jóvenes sin expectativas. Las fuerzas de seguridad, conscientes de que la vía policial no es la única solución, están colaborando estrechamente con asociaciones vecinales y centros educativos. Pero la realidad es tozuda y las noticias nos traen casos de menores utilizados como puntos, esos vigías que avisan de la llegada de la policía a cambio de unos pocos euros o una moto nueva. Romper ese círculo vicioso es el gran desafío a largo plazo. Las últimas intervenciones en barrios conflictivos han ido acompañadas de planes de integración, aunque los resultados son lentos y la tentación del dinero rápido sigue siendo muy fuerte. Volviendo a las operaciones de la DEA, hay un dato que no podemos pasar por alto: la ruta africana. Los informes de inteligencia señalan que gran parte de la cocaína que llega a España ha hecho escala previa en países del Golfo de Guinea, donde la inestabilidad política facilita el almacenamiento de grandes cantidades de droga. Desde allí, utilizando pesqueros o veleros, se acerca la mercancía a las Islas Canarias o a la costa peninsular. La Armada Española, en coordinación con la policía, ha tenido que intervenir en varias ocasiones en aguas internacionales para abordar estos barcos en condiciones de mar muy adversas. Operaciones de altísimo riesgo que requieren una preparación táctica impecable y que a menudo no ocupan los grandes titulares que merecen. En cuanto a las sustancias, no todo es cocaína y hachís. La alerta sanitaria y policial sobre las drogas de diseño está activada. Se han interceptado envíos postales de nuevas sustancias psicoactivas procedentes de Asia, drogas que cambian su composición molecular ligeramente para intentar escapar de las listas de sustancias prohibidas. La policía científica trabaja a contrarreloj en sus laboratorios para identificar estos compuestos y proporcionar las pruebas necesarias a los jueces. Es una carrera contra la química clandestina. Además, la preocupación por la entrada de fentanilo, aunque en España su incidencia es muchísimo menor que en Estados Unidos gracias al control estricto de nuestro sistema sanitario, mantiene a las unidades antidroga en alerta máxima para evitar que se establezcan redes de distribución de este potente y letal opioide en nuestras calles. El crimen organizado también toca el tráfico de seres humanos, y a menudo las mismas redes que mueven droga mueven personas. Las pateras que cruzan el estrecho son a veces utilizadas para pasar pequeñas cantidades de droga, aprovechándose de la desesperación de los inmigrantes. Las mafias cobran precios abusivos por la travesía y, en ocasiones, obligan a los migrantes a llevar mochilas o ingerir bolas de droga como pago por el viaje, una práctica de una crueldad inaudita que pone en riesgo la vida de personas vulnerables. La lucha contra estas redes es prioritaria y se aborda desde una perspectiva de derechos humanos y persecución criminal implacable contra los organizadores. Otro punto interesante de la crónica actual es el uso de drones submarinos. Si bien los narcosubmarinos artesanales ya son conocidos,
La tecnología avanza hacia vehículos no tripulados que pueden navegar bajo el agua guiados por GPS hasta llegar a un punto de recogida. Aunque es una tecnología incipiente y costosa, ya se han encontrado prototipos en fases de desarrollo en talleres clandestinos desmantelados por la Policía Nacional en la zona del Mediterráneo. Esto nos indica que el narco invierte en I+D casi tanto como una multinacional tecnológica, buscando siempre ir un paso por delante de los radares y las patrulleras. La respuesta judicial es el último eslabón de esta cadena. Las macrocausas contra el narcotráfico suelen ser complejas y lentas, con cientos de investigados y miles de folios de sumario. Sin embargo, las últimas sentencias están siendo ejemplarizantes, aplicando tipos delictivos agravados y atacando el patrimonio de los condenados. La recuperación de activos es fundamental, que los narcos pierdan sus mansiones, sus coches y sus cuentas bancarias. El Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar ha puesto mucho énfasis en esto, creando unidades mixtas de investigación patrimonial que están logrando aflorar el dinero negro y revertirlo a la sociedad. No querría dejar de mencionar el papel de los perros del servicio cinológico. En un mundo dominado por la tecnología, el olfato de un perro sigue siendo una de las herramientas más eficaces para detectar droga y dinero. En los controles de carretera, aeropuertos y puertos, estos agentes de 4 patas son insustituibles. Recientemente, uno de estos canes marcó un vehículo familiar en un control rutinario, descubriéndose un doble fondo muy sofisticado bajo los asientos infantiles, lo que demuestra la falta de escrúpulos de quienes utilizan a su propia familia como tapadera para sus actividades ilícitas. La geopolítica también juega su papel. La situación en los países productores, como Colombia, Perú o Bolivia, afecta directamente a lo que ocurre en nuestras calles. El exceso de producción de cocaína en origen está empujando los precios a la baja y aumentando la pureza de la droga que llega a Europa, lo que incrementa el riesgo de sobredosis y problemas de salud pública. Los enlaces de la Policía Nacional y la Guardia Civil en estos países realizan una labor diplomática y operativa vital, compartiendo información en tiempo real para intentar frenar los envíos antes de que zarpen. En el norte de España, la preocupación se centra también en el tráfico de heroína, que aunque residual comparado con los años 80, sigue teniendo sus redes de distribución controladas por grupos criminales muy herméticos, a menudo de origen turco o balcánico, que utilizan rutas terrestres atravesando toda Europa en camiones de transporte internacional. La Guardia Civil de Tráfico juega aquí un papel esencial, inspeccionando el transporte de mercancías en nuestras autopistas para detectar estas cargas ocultas entre palés de productos legales. Si nos detenemos en la delincuencia organizada local, vemos cómo las bandas latinas y otros grupos urbanos están intentando hacerse con el control del menudeo en ciertos barrios de grandes capitales como Madrid o Barcelona. No se trata de grandes cárteles, pero su impacto en la sensación de inseguridad es enorme. Las reyertas por el control de un parque o una esquina para la venta de estupefacientes generan una alarma social que la policía combate con patrullas de prevención y unidades de intervención rápida, evitando que estos grupos se asienten y estructuren jerarquías más complejas. La lucha contra el narcotráfico es también una lucha por el medio ambiente. Las plantaciones de marihuana en zonas boscosas implican la deforestación ilegal, el uso de fertilizantes químicos que contaminan acuíferos y el desvío de cauces de agua naturales. El Seprona de la Guardia Civil ha tenido que intervenir en parajes naturales protegidos donde los narcos habían montado auténticos campamentos, destrozando el ecosistema para cultivar sus plantas. Es una faceta del crimen organizado menos conocida pero igualmente destructiva. Es impactante conocer cómo los narcos diversifican sus negocios. Se ha detectado que algunas organizaciones invierten en el sector inmobiliario, la hostelería e incluso en el mundo del deporte, comprando pases de jugadores o patrocinando eventos menores para lavar su imagen y su dinero. La vigilancia financiera sobre estas transacciones es exhaustiva, y los notarios y registradores de la propiedad colaboran activamente con las autoridades para detectar operaciones sospechosas que no cuadran con los ingresos. Continuamos con más información de interés. Durante décadas Europa se miró al espejo con una cierta complacencia en materia de seguridad, creyendo que el crimen organizado sistémico era un problema ajeno, propio de las series de televisión sobre la Cosa Nostra siciliana o de las crónicas sangrientas que llegaban desde México o Colombia. Sin embargo, en las sombras de los barrios de Ámsterdam, Utrecht y Amberes, y bajo el sol cegador de la Costa del Sol española,
se estaba gestando una bestia que acabaría por devorar esa inocencia. Se la bautizó mediáticamente como la Mokromafia, un término controvertido pero eficaz para describir a un conglomerado de organizaciones criminales, compuestas mayoritariamente por individuos de origen marroquí de segunda y tercera generación, que han transformado el narcotráfico en una multinacional del terror, el dinero y la sangre. Este fenómeno no es solo una crónica de sucesos, sino una radiografía de cómo un grupo de delincuentes callejeros evolucionó hasta convertirse en una superpotencia criminal capaz de amenazar a primeros ministros, asesinar a periodistas a plena luz del día y controlar el flujo de la cocaína en el continente más rico del mundo. La Mokromafia no es una organización piramidal al estilo de El Padrino, es una hidra fluida, moderna, ultraviolenta y tecnológicamente avanzada que ha convertido a Holanda y Bélgica en narcoestados de facto y a España en su plataforma logística y residencial preferente. Para entender la magnitud actual de este fenómeno, es imprescindible retroceder en el tiempo. En los años 80 y 90, los grupos criminales de origen marroquí en los Países Bajos se dedicaban casi exclusivamente al tráfico de hachís. Era un negocio lucrativo basado en las conexiones familiares con la región del Rif, en el norte de Marruecos. El hachís, aunque ilegal, era socialmente tolerado en cierta medida en la cultura holandesa de los coffeeshops. La violencia existía, pero era de baja intensidad, limitándose a ajustes de cuentas por impagos o robos de mercancía menores. Sin embargo, el cambio de milenio trajo consigo un cambio de paradigma radical. La nueva generación, nacida ya en suelo europeo, no se conformaba con los márgenes de beneficio del cannabis. Veían cómo los cárteles colombianos y mexicanos movían miles de millones con la cocaína y deseaban ese poder. Eran jóvenes ambiciosos, desvinculados de los códigos de honor de la vieja escuela y fascinados por la estética del gángster americano y la violencia cinematográfica. La transición del chocolate a la nieve fue el catalizador definitivo. Aprovechando la infraestructura logística que ya tenían para el hachís, rutas, camiones, empresas tapadera, empezaron a introducir cocaína a través de los puertos de Róterdam y Amberes. Estos dos puertos, los más grandes de Europa, son la puerta de entrada de millones de contenedores al año. Controlarlo significaba controlar el mercado, y lo hicieron con una eficacia pasmosa. Pero el salto cualitativo en el negocio trajo consigo un salto cualitativo en la violencia. Cuando hay miles de millones de euros sobre la mesa en lugar de millones, las disputas no se resuelven con una paliza, se resuelven con un Kalashnikov. El punto de inflexión, el momento en que la sociedad holandesa se dio cuenta de que algo terrible estaba ocurriendo, se conoce como la Guerra de la Mokromafia, que estalló en 2012 tras la desaparición de un cargamento de 200 kilos de cocaína en el puerto de Amberes. Aquel robo entre facciones desató una vendetta shakespeariana regada con sangre en la que dos bandos principales, el grupo de Wennet de Marta y el de Benaouf Adaoui, convirtieron las calles de Ámsterdam en un campo de tiro. Jóvenes sicarios, a menudo menores de edad reclutados en barrios marginales por unas zapatillas de marca o unos miles de euros, empezaron a ejecutarse unos a otros con armas de guerra. La brutalidad escaló a niveles grotescos, simbolizada en marzo de 2016 con el hallazgo de la cabeza decapitada del joven Nabil Amcieb, colocada mirando hacia el interior de un bar de Sisa en Ámsterdam, un lugar de reunión habitual de uno de los grupos rivales. Su cuerpo había sido encontrado horas antes en un coche quemado. Ese acto medieval, propio de los zetas mexicanos, fue un mensaje al mundo de que las viejas reglas habían muerto y ya no había límites morales que contuvieran la barbarie. Esta guerra interna purgó a los líderes intermedios y dejó el camino libre para el ascenso de una figura que se convertiría en el enemigo público número uno de Europa, Ridouan Taghi. Taghi no era el típico gángster que ostentaba su riqueza en redes sociales. Era un fantasma obsesionado con la seguridad y el control, que construyó un imperio basado en el miedo absoluto. Su organización funcionaba como un servicio de inteligencia, usando tecnología de encriptación de grado militar mediante dispositivos PGP para comunicarse, creyéndose intocables e invisibles para la policía. Taghi introdujo el concepto de la oficina de asesinatos, donde matar se convirtió en un trámite administrativo más del negocio. Si alguien hablaba, moría. Si alguien debía dinero, moría. Si alguien molestaba, moría. Y no solo el objetivo directo, Taghi rompió la regla sagrada del crimen organizado europeo de no tocar a civiles inocentes o familiares. Bajo su mandato, la Mokromafia cruzó todas las líneas rojas imaginables.
Cuando la justicia empezó a cerrarle el cerco y un testigo protegido, Nabil B., decidió colaborar con las autoridades, la respuesta de la organización fue un ataque directo al corazón del Estado de Derecho. Primero asesinaron al hermano del testigo protegido, un empresario sin ninguna vinculación criminal, en su propia oficina, lanzando el aviso de que matarían a todos los que amaba si seguía hablando. Pero Nabil B. continuó colaborando. Entonces asesinaron a su abogado, Dirk Wiersum, un padre de familia ejecutado a tiros frente a su casa en presencia de su mujer. El horror paralizó a Holanda. Jueces y fiscales tuvieron que empezar a vivir con escolta 24 horas, en casas de seguridad, ocultando sus identidades, pues el sistema judicial de una de las democracias más antiguas del mundo estaba siendo chantajeado por el narco. El clímax de esta ofensiva contra la libertad llegó el 6 de julio de 2021, cuando Peter R. de Vries, el periodista de investigación más famoso de los Países Bajos y asesor del testigo protegido, fue tiroteado en el centro de Ámsterdam tras salir de un programa de televisión, muriendo días después. El asesinato de Vries fue un trauma nacional y la confirmación de que la macromafia se sentía más poderosa que el propio Estado. Mientras Holanda ardía, España servía de retaguardia, sala de juntas y almacén. La Costa del Sol, con Marbella como epicentro, ha sido históricamente un lugar de refugio para el crimen organizado internacional debido a su buen clima, calidad de vida y la posibilidad de pasar desapercibido. Para la macromafia, España es estratégica por geografía y logística, está a un paso de Marruecos y es la puerta de entrada alternativa para la cocaína sudamericana a través de los puertos de Algeciras, Valencia y Barcelona. Durante años, los capos de la macromafia vivieron en urbanizaciones de lujo de Benavís, Estepona y Marbella, paseándose en vehículos de alta gama, blanqueando dinero en negocios inmobiliarios y hostelería, y cerrando tratos con los cárteles colombianos, la mafia irlandesa del clan Kinaan y la camorra italiana, formando lo que la DEA estadounidense denominó el supercártel. Pero la violencia que asolaba Holanda acabó salpicando a España. Los ajustes de cuentas dejaron de ser discretos y se empezaron a ver tiroteos en zonas exclusivas, secuestros a plena luz del día, cuerpos torturados en cunetas y bombas caseras, rompiendo la pax mafiosa de la costa. La Policía Nacional y la Guardia Civil, conscientes de la amenaza, crearon grupos especiales y reforzaron la cooperación internacional, logrando detener a lugartenientes clave, aunque la estructura hidrocéfala de la organización y su capacidad de corrupción hacen que operar en España siga siendo atractivo. El corazón económico de la bestia late en los puertos de Róterdam y Amberes, ciudades puerto inmensas donde es imposible revisar todo lo que entra y donde la macromafia demuestra su verdadero poder a través de la corrupción. Han desarrollado una red de infiltrados conocidos como whittlers o extractores, jóvenes que entran ilegalmente en las terminales portuarias, a veces escondidos en hoteles contenedor, equipados con comida y mantas, esperando la llegada del barco contaminado para sacar la droga antes de los controles aduaneros. Para que esto funcione, necesitan la complicidad de trabajadores del puerto, a quienes sobornan con cifras astronómicas o amenazan brutalmente. En los últimos años, esta técnica se ha sofisticado mediante el clonado de códigos PIN digitales y el hackeo de sistemas informáticos de las navieras, invirtiendo millones en I+D para ir un paso por delante de la seguridad portuaria en una constante guerra tecnológica. Si la violencia fue su tarjeta de presentación, la tecnología fue su talón de Aquiles. Durante años los líderes se comunicaron con total impunidad usando teléfonos encriptados de compañías como Encrochat y Sky etc., creyendo en un anonimato total. En ellos hablaban sin códigos y con una franqueza aterradora, compartiendo fotos de droga, armas y cuerpos. Pero entre 2020 y 2021, una operación policial sin precedentes logró hackear los servidores de estas compañías, permitiendo a las autoridades acceder a millones de mensajes en tiempo real. La lectura de estos chats reveló la verdadera dimensión del monstruo. Se descubrieron habitaciones de tortura insonorizadas dentro de contenedores marítimos, equipadas con herramientas quirúrgicas para interrogar a rivales, así como la corrupción policial y planes para asesinar al primer ministro holandés, Mark Rutte, y a la princesa heredera Amalia. Gracias a esta información, Ridouan Taghi fue localizado y detenido en una villa de lujo en Dubái, extraditado y condenado a cadena perpetua en el macrojuicio Marengo en febrero de 2024. A pesar de estos éxitos, la caída de Taghi supuso un golpe durísimo pero no mortal, pues la naturaleza de la macromafia es resiliente. El vacío de poder ha provocado una fragmentación del escenario criminal,
dando lugar a múltiples células independientes, más pequeñas e inestables, que usan la violencia imprudentemente para ganar reputación. La organización se ha internacionalizado, trabajando con mafias de diversas nacionalidades y franquiciando el modelo de negocio. El gran desafío actual es el reclutamiento de menores en barrios deprimidos, donde los narcos son vistos como modelos de éxito y los jóvenes son seducidos por el dinero rápido, quedando atrapados en una red de deudas y amenazas. Además, la amenaza se ha desplazado geográficamente hacia nuevos puertos como Vlissingen, Le Havre, Hamburgo, Algeciras y Valencia, y se ha diversificado el producto hacia la metanfetamina y el fentanilo. La historia de la macromafia es, en última instancia, la historia del fracaso de la integración, del triunfo del capitalismo salvaje aplicado al crimen y de la vulnerabilidad de las democracias liberales ante una violencia sin límites morales. Europa ha despertado tarde a un problema que ha pasado de ser una cuestión de bandas callejeras a una amenaza de seguridad nacional que socava los cimientos del Estado de Derecho, con jueces amenazados, periodistas asesinados y economías dopadas con dinero negro. La detención de sus líderes no ha acabado con el problema, solo lo ha transformado. Mientras la demanda de cocaína en Europa siga creciendo, habrá organizaciones dispuestas a matar y morir para satisfacerla. La lucha contra la macromafia es una maratón que requerirá un esfuerzo social, educativo y político titánico para recuperar los territorios perdidos y evitar que otra generación sea sacrificada. Hoy, aunque la Costa del Sol brille y los puertos sigan funcionando, bajo la superficie continúa una guerra invisible que estalla periódicamente para recordarnos que la bestia sigue viva, respirando en nuestra nuca y demostrando que la línea entre civilización y barbarie es aterradoramente fina. Y hasta aquí llega esta edición del Informativo Criminal. Hemos viajado desde las profundidades de los puertos europeos hasta la complejidad de las operaciones policiales en nuestras costas, desgranando una realidad que, aunque dura, es necesario conocer para entender el mundo en el que vivimos. Esperamos que tanto el repaso a la actualidad del narcotráfico como el profundo análisis sobre la macromafia les hayan resultado de interés y utilidad. Recuerden que la precaución y la información son nuestras mejores herramientas de prevención en el día a día. Nosotros apagamos los micrófonos por hoy, pero la actualidad no se detiene. Volvemos en 7 días con más investigaciones, más datos y, sobre todo, con el compromiso firme de contarles lo que ocurre al otro lado de la línea azul, siempre con el rigor que ustedes merecen. Cuídense mucho, mantengan la alerta y tengan una semana segura. Gracias por su compañía y su confianza. Hasta la próxima semana.